de trabajarlo pues de la mejor forma. ¿Ya? Bien. Hace rato que entré, solamente habían 3. Los que entran a la misma hora que yo. Bien. Bien, esto vamos a empezar. ¿Ya? Hoy día les cuento que ha sido el examen de la Universidad Nacional de Cajamarca. Sería bueno que ustedes vayan, bueno, ha sido ayer y hoy día, ¿no? Porque allá el examen se da en 2 días. Ayer y hoy ha sido el examen. Sería bueno que ustedes también ya vayan viendo cómo son los exámenes de admisión, ¿no? Para que se vayan familiarizando. Ya, eso es importantísimo. Que ustedes sepan ya cómo es un examen de admisión. Bien, como les decía, el tema de hoy va a ser el silogismo categórico. A ver si te acuerdas. El silogismo categórico fue planteado por qué filósofo de la antigüedad. ¿Qué filósofo de la antigüedad dio este tema del silogismo categórico? ¿Se acuerdan? Yo lo hemos visto ya. ¿Qué famoso filósofo de la antigüedad dio el tema del silogismo categórico? ¿Recuerdan? ¿Alguien? ¿Wilmer? ¿Nada? ¿Carlita Bustamante? ¿Aristóteles? Aristóteles. ¿Nada? ¿Brian? Profe Aristóteles. Tampoco. Cielo. Nada. Anita. A ver. Fue Aristóteles. Aristóteles en la época antigua dio el silogismo categórico. Es más, yo te dije que este fue su tema cumbre. Fue el tema más relevante de Aristóteles. El silogismo categórico. Y en este tema, lo que trata de hacer Aristóteles es enseñarte la forma como razonar de manera correcta. Incluso te va a dar las leyes del silogismo categórico que van a ser prácticamente las leyes que te van a conducir a un razonamiento correcto. ¿Ya? Entonces, este tema fue dado por Aristóteles. ¿En qué libro? ¿Se acuerdan? Es más, yo le dije, porque él escribió la obra El Organón, ¿se acuerdan? Y el Organón tenía 5 libros. El Organón es un compendio de 5 libros de lógica. ¿En cuál de estos libros de lógica Aristóteles trató acerca del silogismo? No te olvides, es en su tercer libro que son los analíticos. En los analíticos, hubieron 2 analíticos, los primeros y los segundos analíticos. Específicamente, en los primeros analíticos trata acerca del silogismo categórico. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a la definición. ¿Ya? Mira, se dice de que el silogismo categórico es una inferencia deductiva mediata.
es una inferencia deductiva mediata, donde a partir de dos premisas se obtiene una conclusión. Se obtiene una conclusión. ¿Ya? El silogismo es una estructura de tres proposiciones categóricas. ¿Ya? Entonces, mira, ve, el silogismo es una inferencia. ¿Qué quiere decir de que sea una inferencia? ¿Qué era una inferencia? ¿Te acuerdas? ¿Qué es una inferencia? Ya lo hemos visto ya. Es más, la lógica es conocida como la teoría de la inferencia, es decir, la teoría del razonamiento. Una inferencia es un razonamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, el silogismo es una inferencia deductiva. ¿Cuándo la inferencia era deductiva? ¿Se acuerdan cuándo la inferencia es deductiva? Todo parte. Cuando se razona del todo a la parte. Y es mediata. ¿Cuándo la inferencia es mediata? Cuando ¿Cuándo la tiene dos. inferencia es mediata? Bueno, muchachos, tienen que acordarse. ¿Cuándo la inferencia es mediata? Es mediata cuando de dos o más premisas se obtiene la conclusión. Allí la inferencia es mediata. Cuando de dos o más premisas se obtiene la conclusión. Entonces, en el caso específico del silogismo, mira, ve, de dos premisas se va a obtener una conclusión. ¿Ah? Ahora, es una estructura de tres proposiciones categóricas. El silogismo tiene tres proposiciones categóricas. Vamos a hacer un silogismo. ¿Ya? Vamos a poner acá el ejemplo de un silogismo. Ya, mira, ve. Acá tenemos este ejemplo. ¿Ya? Te dicen, todos los alemanes son europeos, algunos alemanes son literatos, por lo tanto, algunos literatos son europeos. Como tú te darás cuenta, hay tres proposiciones categóricas. De estas tres proposiciones categóricas, dos se van a llamar premisas y de estas dos premisas se va a obtener una conclusión. Mira, a la primera premisa se le va a conocer con el nombre de premisa mayor o P1. A la segunda premisa se le conoce con el nombre de premisa menor o P2. Y de estas dos premisas
se va a obtener la conclusión. O simplemente C. ¿Ya? Entonces, el silogismo siempre va a tener tres proposiciones categóricas. De estas tres proposiciones categóricas, dos se van a llamar premisas y de estas dos premisas se va a obtener la conclusión. Otra cosa, acá la conclusión me dice, algunos literatos son europeos. Pregunto, ¿la conclusión pudo haber sido, algunos literatos son románticos? No, profe. ¿Pudo haber sido, algunos literatos son románticos? ¿Sí o no? No. 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 Repito la pregunta. ¿La conclusión Profesor. pudo haber sido, algunos literatos son románticos? No. No, ¿por qué no? Porque no están las Porque la premisas. conclusión se tiene Porque que no está en la obtener. premisa. Se sale de la premisa. Porque la conclusión, porque el término románticos no ha estado en las premisas. Y la ley general de todos los razonamientos, la ley general de todas las inferencias, es de que la conclusión se tiene que obtener de las premisas. Esa es la ley general de todos los razonamientos, esa es la ley general de todas las inferencias. El término románticos no puede aparecer en la conclusión, pues no ha estado en las premisas. Entonces, como el silogismo es una inferencia, lo primero que tiene que hacer es cumplir con la ley general de todas las inferencias. La conclusión se debe obtener de las premisas. Bien. Ahora, tú te acordarás, porque lo hemos visto en proposiciones categóricas, estos se llaman cuantificadores, ¿verdad? Esto de acá se llaman sujetos. ¿Te acuerdas? Estos son sujetos. Este era el verbo ser o estar, y estos se llamaban los predicados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, no te olvides. Tres proposiciones categóricas. Dos premisas, y de estas dos premisas se tiene que obtener la conclusión. La ley general de todos los razonamientos, de todas las inferencias, ¿cuál es? De que la conclusión tenga que obtenerse de las premisas. Bien. Ahora, el silogismo ya, mira, ve, los silogismos van a presentar tres términos. ¿Ya? Todos los silogismos presentan tres términos. El primer término que siempre tenemos que reconocer es el término medio. El término medio recibe la letra M. ¿Por qué se caracteriza el término medio? Porque solo está en las premisas. ¿Ya? El término medio solamente está en las premisas. Nunca va a aparecer en la conclusión. ¿Ya? Luego vamos a identificar al término mayor. El término mayor recibe la letra P. ¿Ya? ¿Y por qué se caracteriza el término mayor? Porque siempre está en el predicado
de la conclusión y en la premisa mayor. ¿Ya? El término medio solamente está en las premisas. El término mayor siempre está en el predicado de la conclusión y en la premisa mayor. Y ahora vamos por el término menor. El término menor recibe la letra S. Ya, ahorita te lo voy a definir. Profesor, está con su audio desactivado. Gracias. Y el término menor siempre está en el sujeto de la conclusión y en la premisa menor. ¿Ya? Bien, entonces, acá tenemos un ejemplo. Voy a escribirles otro ejemplo acá arriba también para que puedan ubicar correctamente los términos. Voy a escribir otro ejemplo acá. A ver, vamos a empezar acá. ¿Ya? Acá tenemos este silogismo, ¿no? Todos los alemanes son europeos. ¿Ya? Todos los alemanes son europeos, algunos alemanes son literatos, por lo tanto, algunos literatos son europeos. ¿Sí? El primer término que tenemos que identificar es el término medio. Y el término medio solamente está en las premisas, nunca está en la conclusión. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo. Dime tú, ¿quién sería el término medio? Ojo, ¿eh? El término medio solamente está en las premisas, nunca está en la conclusión. ¿Cuál es el término que solamente está en las premisas? Acá hay tres términos. Estos se llaman cuantificadores. ¿Sí? Estos son los sujetos, este es el verbo ser o estar y este es el predicado. Los términos solamente pueden ser los sujetos o los predicados. ¿Ya? Los términos no pueden ser ni los cuantificadores ni los verbos. Insisto, los términos solamente pueden ser
los sujetos o los predicados. Entonces pregunto, ¿cuál sería el término medio? El término medio está en la... Alemanes. 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 El término medio sería alemanes. ¿Sí? Le pongo una M. Le pongo la M, que es la letra que recibe el término medio. ¿Por qué alemanes es el término medio? Solo está en Solo la está en primera. las premisas. Perfecto, chicos, porque solamente está en las premisas, no está en la conclusión. Perfecto. Bien. Ahora, ubiquemos ahora al término mayor. Ubiquemos al término mayor. El término mayor siempre está en el predicado de la conclusión y también aparece en la premisa mayor. El término mayor siempre está en el predicado de la conclusión y en la premisa mayor. A ver, en este ejemplo, ¿quién sería el término mayor? Europeos. Europeo. Europeo será el término mayor. Le pongo la P, que es la letra que recibe el término mayor. El término mayor siempre está en el predicado de la conclusión, ¿no? Y también aparece en la premisa mayor. Mira, ve, europeos está ahí en la premisa mayor. Le pongo la P, que es la letra que recibe el término mayor. Listo. Listo. Ahora, a ver, en este ejemplo de acá, a ver, vamos avanzando con este ejemplo. A ver, hallemos ahí el término medio. Tú ya sabes, ¿no? Tú ya sabes que esta es la premisa 1, ¿no? Esta es la premisa mayor, esta es la premisa menor y esta es la conclusión. Tú ya sabes que estos son cuantificadores, ¿no? Que este de acá se llama sujetos, que estos son los predicados. Listo. Ahora, ¿qué sería acá el término medio? Católico. Católico. Claro. ¿Por qué católico sería el término medio? Porque solo está en la Porque primera. solo aparecen las premisas. Perfecto. A católico le pongo una M, que es la letra que recibe el término medio. Católico va a ser el término medio porque solamente está en las premisas y no aparece en la conclusión. Entonces, católico sería el término medio. Ahora, ¿quién sería el término mayor? Judío. Judío. El término Porque mayor aparece siempre en el está predicado. en la el premisa predicado 1 de y la En el conclusión. predicado. en el predicado. Premisa 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién sería acá el término mayor? ¿Quién es el predicado de la conclusión? Judío. Judío. Le pongo la P, que es la letra que recibe el término mayor. Y el término mayor también aparece en la premisa mayor, ¿no? Le pongo la P, que es la letra que recibe el término mayor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, el término mayor sería judío. Ahora, regresemos acá. Vamos a ubicar ahora al término menor. El término menor siempre está en el sujeto de la conclusión y también está en la premisa menor. Está en el sujeto de la conclusión y en la premisa menor. A ver, en ese primer ejemplo, ¿quién sería el término menor? Literatos. ¿Quién está en el sujeto de la conclusión? Es literatos. Le pongo una S, que es la letra que recibe el término menor. ¿Sí? Y también aparece en la premisa menor. Mira, ve, ahí está, en la premisa menor, ahí está literatos. Le pongo la S, ¿no?
la S, que es la letra que recibe el término menor. ¿De acuerdo? Listo. Vamos acá. ¿Quién sería el término menor acá en este ejemplo? Niño. Niño. ¿No es cierto? Niño. Es Niño. el sujeto de la conclusión. Le pongo la S que recibe el término menor y también aparece en la premisa menor. Ahí está. Entonces, el término menor siempre está en el sujeto de la conclusión y también aparece en la premisa menor. ¿Sí? ¿Han entendido la ubicación de los términos? Sí, profesor. Sí, profesor, sí se ¿Ya claro? entendió. Sí se entendió. Sí, perfecto. Ahora, hay veces que te viene con letra nada más. Por ejemplo, te ponen así, ¿no? Vamos a suponer, te ponen todo H es C. Te ponen ningún B es H. Por lo tanto, ningún B es C. A ver. Acá. Acá. Te dicen todo H es C, ningún B es H, por lo tanto, ningún B es C. Pregunto, ¿qué sería el término medio? En este ejemplo. H. Claro. El término medio, tú ya sabes que esto es premisa mayor, esto es premisa menor, y esta es la conclusión. ¿No es cierto? ¿Ya? El silogismo tiene 3 proposiciones categóricas, 2 premisas y una conclusión. Entonces, acá el término medio va a ser, como tú bien lo dices, el término medio va a ser H. H. Le pongo la M de término medio. ¿Sí? El término medio es H. Le pongo la M de término medio. ¿Y por qué H es el término medio? Porque solamente está en las dos premisas. y no está en la conclusión. Perfecto. Término mayor. Sí. C. El término mayor sería C. Le pongo la P, que es la letra que recibe el término mayor. ¿No? Acá también, el término mayor sería C. ¿No? Le pongo la P, que es la letra que recibe el término mayor. El término mayor siempre está en el predicado de la conclusión y también aparece en la premisa mayor. Término menor, B. B. Le pongo la S, que es la letra que recibe el término menor, ¿no? El término menor siempre está en el sujeto de la conclusión y también está en la premisa menor. ¿Hasta ahí lo entendemos? Sí, profesor. ¿Le va quedando claro? Perfecto. Sí. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que va a ser hallar el modo y la figura. Lo voy a ir anotando acá, ¿ya?
Mira, la figura de los silogismos me van a indicar la posición de M, ¿ya? Han abierto un grupo, creo, ¿no? De cuarto de secundaria, ¿sí? Un grupo de WhatsApp. Sí, profesor. Sí, ¿no? Sí, profe. Creo que Karina recién lo ha abierto, ¿no? No, ya tiene No es del meses. inicio del año. Ya está hace Ah, poco. ya. Perfecto. Ya, entonces ahí les envían las fotos, me imagino, ¿no? De lo que hacemos. Sí, 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 profesor. profesor, ahí envía. Perfecto, ya. Entonces, de aquí también le va a llegar la foto de lo que hacemos, así que no se tensionen por esto escribir, ¿ya? Voy a hacer acá la figura de los silogismos. Ya, mira. Estas son las figuras de los silogismos. Las figuras de los silogismos me van a indicar la posición de M. Tú ya sabes que M, ¿quién es? ¿Quién es M? Término medio. Es Término el medio. término medio. Perfecto. Es el término medio. Mira, esto es como si fueran silogismos en miniatura. Silogismos chiquititos. ¿Ya? Mira, esta es como si fuera la premisa mayor. Esta es como si fuera la premisa menor. Y acá la conclusión, ¿no? Esto es como si fueran silogismos en miniatura, ¿no? Acá estuviera la premisa mayor, acá la premisa menor, y ahí la conclusión. Mira, siempre en la figura de los silogismos, tú vas a encontrar así, el término medio encerrado. ¿Por qué? Porque ya te he dicho en la definición, que las figuras me van a indicar la posición del término medio. ¿Sí? Además, también tenemos que recordar que las proposiciones categóricas se resumen
¿Te acuerdas cuáles eran esas letras? Eran la letra A, A, E, I, O. E, I, I, O. Yo. y que la A tenía la forma todo S es P. La E tenía la forma Ningún SSP. ningún S es P. La I era Algún Algún SSP. Algún SSP. S es P. Y la O, Algún S no es P. Algún S no es P. P. algún S no es P. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a hacer el punto que sigue. Vamos a hallar el modo y la figura. Miren, vamos a hallar acá el modo y la figura. ¿Cómo se halla el modo? Mira, el modo está compuesto por las letras de cada proposición categórica. ¿Cómo así, profesor? Mira, ven, todos los alemanes son europeos. ¿Qué letra es? Todos los alemanes son europeos. ¿Qué letra es? Claro. Todos los alemanes son europeos. Esto es letra A. ¿Verdad? Todos los alemanes son europeos. Todo es P. Esa es la letra A. ¿Sí? Entonces, todos los alemanes son europeos, sería la letra A. ¿De acuerdo? Ahora, algunos alemanes son literatos. ¿Qué letra es? La I. Claro, esto es letra I. ¿Sí? Y algunos literatos son europeos. ¿Qué letra es? Ahí. La I. Esto Ahí. también es letra I. ¿De acuerdo? Esa es la letra I. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el modo de este silogismo? El modo es A, I, I. Ese es el modo de este silogismo. Es A, I, I. ¿De acuerdo? ¿Te das cuenta? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Vamos acá, a este segundo ejemplo. Vamos a hallar el modo y la figura. Primero hallemos el modo. ¿Cuál sería el modo de este silogismo? Ningún judío es católico. ¿Qué letra es? ¿Ningún judío es católico? E. Perfecto. Esta es una E. ¿Algún niño es católico? ¿Qué letra es? La I. La I. Correcto. Esto es una I. ¿Y algún niño no es judío? ¿Qué letra es? La O. La O. Eso es O. una O. Eso es una O. Entonces, el modo de este silogismo, ¿cuál va a ser? Va a ser E. E, I, E, O. I, O. O. Correctísimo. Vamos acá. Vamos acá. Hallemos el modo. O acá simplemente escribamos acá. ¿Ya? Voy a ver. Modo. ¿Cuál sería el modo acá? A, E. A, E, E. Perfecto. Todo HS, esto es modo A. A, ¿Sí? Ningún BSH, La E, E. el modo La E. E. Y ningún BS, La E. la E. E. modo E. Entonces, el modo de este silogismo va a ser A, A, E. E, E. ¿De acuerdo? Entonces, el modo va a ser A, E, E. Muy bien, ahí ya tenemos el modo de cada uno de estos silogismos.
Ahora tenemos que hallar la figura. ¿Ya? Vamos a hallar la figura. A ver, ¿cómo se leen las figuras? Acá tenemos las figuras. ¿Ya? Mira, acá están las figuras de los silogismos. Acá están las 4 figuras de los silogismos. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto de acá? Mira, en la primera figura, el término medio en la premisa mayor está en el sujeto y en la premisa menor está en el predicado. En la segunda figura, el término medio en las dos premisas está en el predicado. En la tercera figura, el término medio en las dos premisas está en el sujeto. Y en la cuarta figura, el término medio en la premisa mayor está en el predicado y en la premisa menor está en el sujeto. Te repito la lectura. En la primera figura, el término medio en la premisa mayor está en el sujeto y en la premisa menor está en el predicado. En la segunda figura, el término medio en las dos premisas está en el predicado. En la tercera figura, el término medio en las dos premisas está en el sujeto. Y en la cuarta figura, el término medio en la premisa mayor está en el predicado y en la premisa menor está en el sujeto. ¿Sí? ¿Me están entendiendo la lectura? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. A ver, dígame. ¿Qué figura es esta? La cuarta figura. La tercera. Tírenlo bien. MPMS. El término medio en las dos premisas está en el sujeto. El término medio en las dos premisas está en el sujeto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿esto qué figura va a ser? Eso es tercera figura. Esto es MPMS. Mira ahí. MPMS. Esto es tercera. ¿Sí? Nuevamente ve. MPMS. ¿Sí? Mira ve. MPMS. Esto es tercero. ¿De acuerdo? A ver, este segundo caso. Ahí está. ¿Qué figura sería? Segunda figura. Segunda figura. Claro, mira, esto es PMSM. PMSM. Esto es segunda figura. Segunda figura. ¿Sí? PMSM. PMSM. Esto es segunda figura. El tercer caso, ¿qué sería? ¿Qué figura sería? Primera figura. Primera figura. Primera figura. ¿No? Esto es MPSM, ¿no? Ahí está ahí. MPSM, esto es primera figura. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es primera figura. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Han entendido entonces la definición, no? Definición, estructura, términos, modo y figura. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profesor. A Profesor. ver, voy a escribirles un ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Lo voy a escribir acá. ¿Ya? Para ya ir terminando.
A ver, muchachos, acá tienen este ejercicio. Ningún joven es viejo, todo viejo es anciano, ningún anciano es joven. Hay en los términos el mayor, medio, menor, el modo y la figura. A ver, te dejo que lo resuelvas. Con paciencia, con tranquilidad. Bien, estoy viendo sus respuestas. Muy bien. Fabricio, Ana. Carlita Bustamante. Bien, a ver, lo resuelvo para ya terminar. A ver. Entonces, esto es como si fuera la premisa mayor, esta la premisa menor, y acá la conclusión. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto qué modo es? Primero, a ver, término medio, ¿quién es? Viejo, viejo. Viejo. Solamente está en las dos premisas, ¿verdad? No está en la conclusión. Término mayor Joven. Joven. está en el predicado de la conclusión y también en la premisa mayor. Término menor
Anciano. Anciano. Está en el sujeto de la conclusión y también en la premisa menor. ¿Sí? Listo. ¿Cuál es el modo? El modo es EAE. E, A, EAE. E. El modo es EAE. Figura, ¿cuál es la figura? 4. Cuarta. 4. PMMS. PMMS, ¿no? PMMS, esto es cuarta figura. Hay veces que te lo ponen así nada más, ¿no? EAE sería el modo y 4 es la figura. Otras veces que te lo ponen así, ¿no? Modo AEE, figura 4, figura primera. ¿No? O te lo pueden poner así, nada más, ¿no? EAE 4. EAE es el modo y 4 es la figura. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Acá, ¿cómo sería? AEE 1. ¿Verdad? AEE sería el modo y 1 sería la figura. Acá es EAE 4. EAE es el modo y 4 es la figura. Bien, muchachones, ¿han entendido hasta aquí? ¿Quedó claro esto de acá? Sí, han entendido. Esta es la primera parte del tema. Esta es la parte más suave del tema. ¿Ya? Bueno, pero esto es lo esencial, ¿no? Esto es lo básico que ustedes tienen que aprender. ¿Ya? Sin esto, el resto del tema va a ser incomprensible. Así que esto es lo esencial, esto es lo básico. Yo le tomaré foto, les enviaré al grupo. Y bueno, espero que lo hayan entendido y que lo repasen. Bien, como siempre, un placer. Cuídense, que les vaya muy bien. Nos vemos en la Hasta luego, siguiente sesión. profesor. Hasta luego, Cuídese. No, profesor. profe, cuídese. Nos vemos, profesor. muchachos. Cuídense, que les vaya muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí?